Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy la ingeniera María Eugenia Mucio, soy asesora técnica de CAPER y les doy la bienvenida a nuestro primer panel del día de hoy de CAPER Show 2023. Bueno, CAPER Show es la vidriera que nos permite acercar este sector industrial, que es el audiovisual, a nuestros clientes, que son usuarios idóneos. En este show es para ver, conocer, tomar contacto con los proveedores de la industria, para mantenerse actualizados tecnológicamente y también en materia regulatoria, que es lo que vamos a tratar en la mesa de hoy. Bueno, con mucho gusto, hoy recibimos a autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, ENACOM, y una de sus máximas autoridades del directorio, el vicepresidente, doctor Gustavo López, que también junto a otra de las máximas autoridades del área de audiovisuales de ENACOM, el director nacional de servicios audiovisuales, doctor Martín Klimber, quien participa una vez más en nuestro evento. Ambos son profesionales que tienen una vasta trayectoria como funcionarios en materia reguladora de servicios de radiodifusión, que hoy son más conocidos por servicios de comunicación audiovisual. Nos van a presentar un panorama general de la gestión del ente, va a comenzar con la disertación el doctor Gustavo López, brindándonos un panorama general de las comunicaciones, de las TICs y de las comunicaciones en general. Seguramente se va a referir a programas de apoyo y fomento a materia de conectividad por el Servicio Universal y también a los servicios de comunicación audiovisual como son FOMECA. También, bueno, qué proyectos y planes tienen en agenda y pueden pasar potencialmente a la siguiente gestión, habida cuenta que el 10 de diciembre vence el mandato de este directorio y, bueno, obviamente hay que ver qué es lo que sucede. Mientras que Martín Klimber nos va a actualizar sobre la situación regulatoria de los servicios de comunicación audiovisual, radios y televisión abierta, que es su expertise. Bueno, les voy a indicar los antecedentes, el currículum de ambos profesionales y funcionarios. Bueno, Gustavo López, como os dijera, es el vicepresidente de ENACOM Argentina, es abogado, docente universitario y periodista. Se desempeñó en el cargo de secretario general de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1994. Cuenta con una amplia trayectoria en la función pública, ya que entre 1999 y 2001 fue interventor del CONFER, hoy ENACOM. Fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2003 y 2006. Fue presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Nación Argentina de 2007 a 2008. Fue secretario general de la Presidencia de la Nación Argentina entre 2008 y 2015. Actualmente es vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. En el ámbito académico también tiene actuación, es profesor titular de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de José C. Paz. Es además profesor honorario de la Universidad Nacional de Salta. Además, fue corredactor del proyecto de Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, al igual que autor de diferentes libros sobre cultura y medios. Ha recibido reconocimiento como el Memorial de la Paz, otorgado por el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, por su trabajo en el campo de los derechos humanos. Y en cuanto al ámbito periodístico, ha recibido los premios TEA, SUCINI y ETER. También fue reconocido por diversas entidades del país por su labor en defensa de la libertad de expresión. En cuanto al doctor Martín Klimber, es abogado de la Universidad de Buenos Aires,
Es actualmente director nacional de Servicios Audiovisuales del Ente Nacional de Comunicaciones desde el año 2020 hasta la fecha. Fue director de adjudicación de licencias del Exconfer entre 2000 y 2001. Fue asesor del directorio de AFCA, asesor del directorio de ENACOM y asesor de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM. Bueno, ahora van a comenzar ellos con las disertaciones y una vez finalizadas las presentaciones vamos a dar lugar a preguntas, pero bueno, les voy a pedir que terminemos todos unos minutos antes, 14:20 más o menos, así damos comienzo a la próxima actividad de CAPER. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de ustedes y la participación. Yo voy a dar un panorama general del organismo, cuáles fueron las principales políticas que impulsamos, por qué, y le voy a dejar a Martín todo el recorrido audiovisual de estos casi 4 años de gestión, y vamos a hablar de las ideas hacia el futuro o de los pendientes hacia el futuro, porque dependerá de quién gane las elecciones el 19 de noviembre y qué planes o proyectos tenga en telecomunicaciones en general. Cuando nosotros asumimos, yo represento al Poder Ejecutivo, igual que el presidente y 2 de los directores, somos 4 directores por el Poder Ejecutivo y 3 por el Poder Legislativo. En la primera reunión de directorio establecimos los objetivos, cuál iba a ser la guía que nos iba a llevar a tomar después medidas concretas, cotidianamente, en el ENACOM. Y lo que dijimos es que la comunicación es un derecho humano básico y la conectividad era fundamental para la construcción de ciudadanía. Todavía no había ocurrido la pandemia, estábamos en enero del 2020, pero lo que pensábamos era que todas las acciones que nosotros hiciéramos tenían que apuntar al derecho humano básico a la comunicación y a extender la conectividad de manera tal que fuera fundamental para la construcción de la vida ciudadana, porque es fundamental para la cotidianeidad de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que está aquí. En ese sentido, creamos una serie de programas. Nosotros manejamos básicamente 3 fondos. Uno de asignación específica, que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde ahí no tomamos decisiones, es lo que se recauda que va al Instituto del Cine, al Instituto del Teatro, al Instituto de la Música, a Radio Televisión Argentina. Otro que proviene de la misma ley sobre el que tomamos decisiones, que es el FOMECA, y un tercero que tiene que ver con la Ley de Argentina Digital del año 2014, que es el Fondo de Servicio Universal. Lo primero que advertimos es que el Fondo de Servicio Universal prácticamente no había sido utilizado por la gestión anterior, es decir, de un fondo que es un fondo fiduciario, que solo se puede utilizar para los objetivos que la ley estableció, que es fundamentalmente llegar con Internet o con telefonía celular donde no se llega, de alrededor de 13.000 millones de pesos que el fondo había recaudado, solo se habían utilizado 600 millones. Pero nos dimos cuenta también que era prácticamente imposible utilizar el fondo porque había un único programa muy complejo para aplicar y que la demanda que tenía la sociedad, conectividad en los barrios populares, conectividad en instituciones públicas, conectividad en localidades de más de 5.000 habitantes, porque estaba limitado a localidades de menos de 5.000 habitantes, era de cumplimiento imposible. Así que lo que hicimos nosotros fue crear una veintena de programas, en realidad 21 programas nuevos, que nos permitieran satisfacer la demanda que teníamos y que apuntaba básicamente a esos lugares. Creamos el programa para barrios populares, el programa para instituciones públicas, educación, salud y seguridad, atiende las instituciones públicas.
creamos un programa para localidades de hasta 30.000 habitantes, un programa para la ruralidad de localidades de 2.000 habitantes, creamos un programa especial para zonas de difícil acceso, el Delta del Paraná, la Puna, creamos un programa específico para cruces fronterizos, creamos un programa específico también para parques industriales. Bueno, creamos 21 programas que al día de hoy nos han permitido aprobar 382 proyectos en 965 localidades, alcanzando casi a 7 millones de personas, 6.915.000 personas, con una inversión de ese fondo al día de hoy de alrededor de 35.000 millones de pesos. Es decir, el fondo, que es un fondo que se acrecienta todos los meses con el aporte de las empresas, lo que nosotros hacemos es trasladar ese fondo dando adelantos no reembolsables fundamentalmente a pymes y a cooperativas para que lleven conectividad a donde hasta ahora no se llevaba conectividad. Vuelvo a repetir, 382 proyectos aprobados hasta el último directorio, 965 localidades, cubrimos todo el territorio nacional, casi 7 millones de personas. Voy a tirar algunas cifras de programas. Digamos, el programa más demandado es el programa para barrios populares. Aprobamos 127 proyectos. En este momento estamos llevando conectividad a 1.886 barrios. Es el 35% del total de barrios del RENAVAP. El RENAVAP tiene algo más de 5.000 barrios reconocidos o registrados, casi 1.900. En este momento hemos aprobado proyectos y llevando fibra óptica. Son casi 3 millones de personas, 2.800.000 o 2.836.000 personas que están siendo beneficiadas con fibra óptica en sus hogares. Hemos aprobado 188 proyectos para localidades de hasta 30.000 habitantes. 11 de esos proyectos son con empresas con participación de capital de los estados provinciales. Hay proyectos en 594 localidades para pequeños proveedores. En instituciones públicas hemos aprobado 19 proyectos. Esto atiende a educación, salud y seguridad. Son 38 localidades, son 735 instituciones públicas, son alrededor de 710.000 habitantes. En zonas adversas o de difícil acceso son 12 localidades, casi 170.000 personas, entre ellas está el delta del Paraná. Hemos invertido parte de este fondo en la red federal de fibra óptica. Le dimos un subsidio a ARSAT a principios de gestión por 4.000 millones de pesos para que aumente su capacidad. Aumentó su capacidad en 10 veces. Y además le dimos otros subsidios, 4 proyectos más, para extender la red de fibra óptica y generar anillos donde no estaba. Por ejemplo, Tierra del Fuego no estaba conectada a la red federal de fibra óptica. Sí, la red cruzaba el Estrecho de Magallanes, pero no conectaba con la red provincial. Se hizo un acuerdo con la provincia donó los 350 kilómetros de fibra óptica de la red provincial, que no estaba iluminada. ARSAT, con los dineros del ENACOM, iluminó la red y hoy hay una segunda red de fibra óptica mayorista en la provincia de Tierra del Fuego con una capacidad que no tenía la única red original, que era de una empresa privada. Y se alargó la red casi en 1.500 kilómetros. Bueno, podría seguir dando datos o tirando datos. Yo lo que digo es que del Fondo de Servicio Universal, que teníamos un programa, hoy tenemos 21 programas. De prácticamente la utilización del 2 o el 3% de los dineros del fondo, bueno, hoy hemos utilizado
casi 35.000 millones de pesos en subsidios directos a la actividad privada para que generen redes de fibra óptica que alcanzan hoy a casi 7 millones de personas que no tenían fibra óptica en sus hogares, en sus instituciones o en sus localidades. Y el otro fondo, el del FOMECA, en lo que va de gestión, aprobamos 1.420 proyectos. El FOMECA se financia con el 10% de lo que se recauda por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y atiende básicamente a la comunicación comunitaria, radio o televisión. Se aprobaron 270 proyectos en el 2020, 522 en el 2021, 372 en el 2022. El 2021 había mucha demanda retrasada que venía de la gestión anterior y vamos en lo que va del año 256 proyectos. Acá sí, el FOMECA no es un fondo fiduciario, así que su ejecución depende de lo que año a año el Congreso nos apruebe dentro del presupuesto nacional. Nosotros tuvimos intención de convertirlo en un fondo fiduciario. Digo, la ley establece que el 10% de lo que se recauda va al FOMECA. Ese 10% a lo mejor son 1.000 millones de pesos, pero si el Congreso nos aprueba 500, los otros 500 no se pueden ejecutar. Y además de los 500 que nos aprueban, tenemos que esperar que nos habiliten la cuota. Y a veces la cuota la habilitan por etapas y a lo mejor ejecutamos todo hacia fin de año porque la ejecución presupuestaria no la determinamos nosotros, sino que la determina el Ministerio de Economía. Y año tras año queda en un limbo un dinero en una cuenta que solo sirve para decir que el Estado tiene X fondos, pero como tienen asignación específica por ley, no se pueden usar, pero no los podemos ejecutar porque el presupuesto no nos los aprobó. Intentamos 2 veces convertirlo en fondo fiduciario. Esto es anecdótico. La primera vez lo metimos en el propio presupuesto nacional. Fue el año que no se aprobó el presupuesto, así que no lo pudimos convertir en fiduciario. Y después, bueno, teníamos otros proyectos y finalmente no hubo en el Congreso posibilidad. La verdad que no afecta a nadie, al revés. Digo, es un fondo que se recauda y que no se puede utilizar en su totalidad. Lo bueno sería poder usarlo, pero bueno. Claro, digo, la plata está recaudada, está depositada en el banco, pero como no es un fondo fiduciario, dependemos de la asignación presupuestaria que hace el Congreso y se asigna una parte inferior, el resto queda. Es decir, las empresas lo pagan igual, pero no se puede usar. Creo que no habría inconveniente en el Congreso de modificar esto, pero la verdad que es uno de los temas pendientes, la actividad legislativa en estos 4 años en esta materia fue escasa, muy escasa. Hay un proyecto de ley muy interesante dando vueltas, después Martín puede profundizar, que tiene que ver con lo que ha hecho Europa, esto es grabar las plataformas. Hoy los consumos culturales se han corrido, las plataformas no pagan absolutamente ningún impuesto, pero utilizan la infraestructura de los privados. Se podría discutir ese proyecto, Europa lo ha hecho y está grabando las plataformas, cuyos ingresos sirven para la producción. Esto, digo, en una negociación en el Congreso podría reducir el aporte quizá del cable o de la televisión abierta. Bueno, pero lo único que pudimos lograr en 4 años en el Congreso es que los impuestos de asignación específica, que no tenían vencimiento y que después pasaron a tener vencimiento, se prorrogaran. Esto es, en 4 años logramos quedar en el mismo lugar y no avanzar. Europa avanzó en la materia, Brasil está avanzando en la materia, Chile lo está discutiendo y la verdad que es uno de los temas pendientes. Pero además de lo hecho en materia de infraestructura de redes, siempre con el objetivo de la comunicación como derecho humano básico, además se tomaron otras decisiones. Bueno, en pandemia, utilizando el Fondo de Servicio Universal, brindamos tarjetas telefónicas gratis en los lugares que estaban aislados, repartimos cerca de 3 millones de tarjetas telefónicas, que bueno, la pagábamos con el fondo
en beneficio de aquellas personas que no podían salir, no tenían recursos económicos, pero que necesitaban los datos para poder conectarse. Hemos entregado alrededor de 350.000 tablets en lo que va de la gestión, también para los sectores más vulnerables. Estamos terminando, bueno, hemos tomado dos decisiones muy importantes en materia de telecomunicaciones. Una fue liberar la banda de 6 gigas para el Wi-Fi 6. Es una decisión muy importante porque desde el punto de vista técnico es una banda muy potente y muy estable que permite resolver el problema de la conectividad en la ruralidad. Digo, si no podés llegar por fibra y sale muy caro el satélite, bueno, podés llegar a través de la banda de 6 gigas. Esto sucedió hace apenas 3 meses. Todavía no tenemos, transmisiones en esa banda, pero por lo menos hablado con el Copitec y con otros sectores, esto podría resolver la conectividad en la ruralidad a bajo costo, porque no necesitas fibra y no necesitas satélite. Y la otra decisión que tomamos fue, obviamente, el 5G. Hacer un proceso que demandó 2 años, primero ver por qué bandas se podía transmitir, cuando se determinaron las bandas del 3300 al 3600, limpiar esas bandas, luego discutir con los sectores el proceso licitatorio y luego llamar a licitación. Eso demandó prácticamente 2 años de trabajo y el proceso licitatorio se concretó hace pocas semanas, 24 o 25 de octubre, no recuerdo cuándo fue la subasta, y ahí nosotros habíamos tomado, además de las decisiones técnicas, 4 decisiones políticas. Una, la neutralidad tecnológica, es decir, cada empresa viene con la tecnología que quiere, no hay límite a la tecnología, no nos metemos en la pelea geopolítica entre China y Estados Unidos. De hecho, cuando hicimos una experiencia de 5G en el ENACOM, ahora no recuerdo si fue 2021 o 2020, 2022, no recordaba bien. Las 3 empresas que vinieron a mostrar su tecnología fueron las que están utilizando hoy los 3 prestadores de 4G, Ericsson, Nokia y Huawei, pero digamos, cada una puede venir con la tecnología que quiere. Tomamos la decisión de cobrar como bien finito o como bien escaso la banda de 100 megas a 350 millones de dólares. El Estado recaudó 875 millones de dólares en la licitación, ya que 2 empresas compraron 100 megas, que era el máximo que se podía comprar, y una 50 megas. Decidimos hacer una reserva de espectro en favor del Estado Nacional a través de ARSAT, por si el día de mañana, por cuestiones de defensa, de seguridad, el Estado necesita la utilización de las frecuencias. Y también decidimos que en un momento determinado, que no es ahora, es cuando migre más de la mitad de los usuarios del 4G al 5G, también teniendo en cuenta a los usuarios, haya una prestación básica universal. Así que con el Fondo de Servicio Universal, llevando conectividad a casi 7 millones de personas que no la recibían. Con el aumento, hay una inversión privada y un acompañamiento también privado muy importante. Pasamos del 62% de los hogares conectados al 77% de los hogares conectados, se multiplicó la velocidad. La experiencia de la pandemia, que fue muy dura en términos personales, en términos sociales, en términos psicológicos, se pudo sostener la conectividad, que resultó ser imprescindible. Se estudiaba, se trabajaba todo por Internet. De hecho, Tribunales sigue funcionando en el 90% de los casos a través de Internet. No solo resistió la red, sino que aumentó su capacidad. Y me parece que, y otro programa que hicimos es el de alfabetización digital. Dimos alrededor de 150 talleres. Vivimos en un mundo digital donde los chicos sufren bullying, grooming, los padres no saben qué hacer o cómo tratarlo, en las escuelas tampoco.
los adultos mayores sufren estafas virtuales. Dimos 150 talleres para los adultos mayores con apoyo también del Banco Nación, que hicimos un convenio, nos ayudó. Más de 10.000 personas participaron de esos talleres, donde alfabetizamos digitalmente para toda la problemática que hoy implica la digitalización, pero también por la positiva para emprendedores, porque también se abre un mundo fantástico de desarrollo de oportunidades. Es un programa que obviamente hay que extenderlo, pero lo creamos en el 2021, la verdad que ha tenido mucha repercusión, recorrimos la mitad del país dando estas charlas, de hecho forma parte de la capacitación de todos los empleados públicos a través del CINEP, que pueden hacer este curso de capacitación, y queda por delante para la próxima gestión, ya sea ejecutiva o legislativa, discutir muchos temas como la actualización de las leyes que no se han podido actualizar, digo, sobre todo la ley de medios es del 2009, cuando el mundo no era digital o recién empezaba. Han pasado muchos años, han pasado 15 años de la sanción de esa ley, y me parece que es momento de volver a discutir determinadas regulaciones que permitan un crecimiento exponencial de la actividad, teniendo en cuenta al usuario, que es el destinatario final. Así que, bueno, esto es un panorama general de lo que hicimos. Lo que vendrá dependerá de futuras autoridades o los planes que tenga el próximo gobierno, pero uno advierte que hay una temática pendiente muy necesaria que ya se ha desarrollado en Europa y que lo están desarrollando algunos países latinoamericanos, y que, bueno, tenemos que entrar para no quedarnos atrás. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por darnos este panorama general. Y bueno, la verdad que es una picardía, ¿no?, que este dinero, estos recursos estén disponibles y no puedan llegar a ser utilizados. Esperemos que en el futuro esto pueda resolverse o agilizarse, porque a veces los trámites también son un poco complejos y sabemos que tienen esas dificultades. Sí. No hablé de las cosas que hacemos mal. Digo, hemos aprobado todos estos proyectos, pero somos lentos aprobando los proyectos, hay que mejorar los circuitos administrativos, pero bueno, estamos en eso también. Bueno, le damos entonces ahora la bienvenida al doctor Martín Klimber, quien va a empezar con su disertación. Hola a todos y todas, gracias a CAPER por la invitación. Y a mí me toca charlar sobre el tema de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, la aplicabilidad de la Ley 26.522. Y para empezar me gustaría hacer un poco de, no sé si me escuchan bien. Hola. Sí, de arqueología normativa, digamos, ¿no? Cuando se sanciona la Ley 26.522, fue el resultado de numerosos debates entre sectores comunitarios, de la comunicación, sectores comerciales de la comunicación. Y bueno, Gustavo participó activamente en la redacción de esa ley. Eso se hizo en el marco de una política de Estado que tuvo contemporáneamente la fundación de ARSAT, la construcción de la red federal de fibra óptica a la que hizo referencia Gustavo, la sanción posterior de la ley 27078 de Argentina Digital. Es decir, que se seguía un norte basado en el derecho a la comunicación, también, como dijo Gustavo, como un derecho humano básico, esencial. Y bueno, eso empezó a andar hasta el año 2015. De las primeras medidas que toma
el gobierno triunfante en las elecciones del 2015 es la sanción del decreto 267. Ese decreto 267 modifica y, digamos, mutila parte de la ley 26.522, es un DNU, es decir, se hizo sin ninguna discusión previa, atacando fundamentalmente la normativa que dentro de la ley establecía la desconcentración de medios. Esta fue un eje de la ley muy importante en su momento, y además denominando o sacando de la categoría a la televisión paga por suscripción fija y o radioeléctrica del régimen de la 26.522. Además, se desarticuló, se dejó sin efecto la autoridad de aplicación, en ese momento el AFCA, y se convirtió al AFCA en una dirección nacional dentro del ámbito del nuevo organismo que se creó, que fue el ENACOM, mucho más amplio, digamos, y se generó, digamos, un matrimonio entre dos culturas diferentes, una cultura más técnica, que era la que precedía, que venía de la CNC, CNC-ASTIC, digamos, con una cultura más regulatoria del punto de vista jurídico, más vinculada a lo político en un buen sentido y a la libertad de expresión, que era la que venía de Confer-AFCA. Recordemos que hasta la sanción de la ley 26.522, la radiodifusión, como se denominaba entonces, como bien dijo María Eugenia, se regía por una ley de la dictadura, la ley 22.285. O sea que, digamos, volviendo a la fecha de la sanción, en 2009, la sanción de la ley 26.522 puede calificarse como realmente democrática, es decir, fue la primera ley de medios de la democracia. Cuando nosotros asumimos en 2019-2020, principio del 2020, teníamos el siguiente panorama respecto al punto de partida en la gestión de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales. Todo el sector TIC, lo que hoy se denomina TIC, o sea, la televisión paga, había quedado fuera, excepto la satelital, que quedó dentro de la ley, había quedado fuera de la regulación de la ley 26.522. Y además, lo que antes era un organismo, que se convirtió en una dirección nacional, quedó con un tercio del personal aproximadamente, que lo que revistaba en el AFCA, prácticamente con las mismas competencias o misiones y funciones en este caso. En ese sentido, nuestra tarea fue, en principio, ordenar la dirección nacional, establecer área por área instructivos o manuales de procedimiento que no existían, que fueran una guía no solo para los funcionarios y empleados y empleadas de la Dirección Nacional, sino también para los administrados, licenciatarios y no licenciatarios, digamos, que debieran efectuar trámites dentro de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales. Me gustaría hacer una enumeración de algunos de los reglamentos o instructivos que fuimos generando en estos 4 años y que entendemos que facilitaron y agilizaron los trámites y que los números, por lo menos que nosotros tenemos al respecto, nos están dando una buena producción en estos 4 años. En primer lugar, y algo que charlamos mucho con María Eugenia en su momento, se simplificó el procedimiento de habilitación de las instalaciones e inicio de las transmisiones regulares, por 2 vías. Por una vía de evitar algunos costos innecesarios en el inicio, digamos, en la habilitación de las instalaciones, y además se agilizó el proceso porque el directorio delegó en el director nacional la firma, digamos, de las habilitaciones, una vez pasado el proceso, digamos, del artículo 84, delegó la firma en el director nacional y eso posibilitaba que no tuviera que pasar, digamos, el trámite por el directorio, que a veces se reunía, a veces mensualmente y a veces con un poquito menos de frecuencia, digamos, ¿no? También se hizo un instructivo para la tramitación de las transferencias,
posibilitando basado en un sistema de declaraciones juradas, lo que, digamos, evitaba que se aportara muchísima documentación que a veces generaba un atraso importante en los trámites de transferencia, sea de acciones dentro de una misma licencia o sea mismo de las licencias. A veces hay transferencias que databan de 10 o más años de antigüedad, donde ni siquiera estaba ya la documentación necesaria para llevarlas a cabo, y este sistema de declaraciones juradas posibilitó agilizar el trámite y también obtener un buen número de transferencias en estos 4 años. Se actualizaron los procedimientos de inscripción de los registros del artículo 58, es decir, los registros de agencias de publicidad, señales y productoras, también basados en un sistema de declaraciones juradas y, por supuesto, siempre digital. No olvidemos que en el 2017, digamos, se pasó a un trámite digital obligatorio, es decir, el famoso TAD, ¿no? Bueno, eso implicó también dentro de la Dirección Nacional un proceso de despapelización, digamos, ¿no? Que veníamos arrastrando de muchísimos, de la época del Confer, digamos, de la época que Gustavo en 2000 era interventor. Se puso en marcha el proceso de transición de la televisión abierta, analógica, digital. Esto también llevó una historia muy larga, comienza también en el 2009, la decisión política con la adopción de la norma ISBDT, y lo cierto es que el proceso en el 2009 se fijó que debía efectuarse o llevarse a cabo en el 2019. Vencía creo que el 30 de septiembre del 2019. En el 2019 fue prorrogado por el gobierno anterior, decreto 173, y vencía prácticamente, digamos, en el medio nos ocurrió la pandemia, con lo cual se produjo una nueva prórroga. Bueno, la decisión, en ese momento, la decisión política del ENACOM y del presidente de la Nación, porque fue el que dictó el decreto el 156, fue establecer un cronograma de transición analógica digital para que el apagón, o como nos gusta decirlo a nosotros mejor, el encendido digital en la televisión abierta, se produjera antes del vencimiento de la actual gestión, es decir, en diciembre del 2023. En ese momento la intención estaba bien marcada porque durante el periodo 2015-2019 se desactivó este proceso y no fue gratuito esto porque se favoreció la televisión paga, digamos, de esta manera. Nosotros entendemos que la televisión abierta es parte de un servicio básico que debe ser universal y llegar a todos los habitantes de nuestro país. Y que darles una televisión abierta y de calidad, como es la televisión digital, implicaba un compromiso de gobierno y una política de Estado. En ese sentido, la intención era que, como dije antes, que terminara en diciembre, digamos, que el cronograma finalizara en diciembre del 2023, por razones de contexto económico, cuestiones de importación, etcétera, y ante el pedido que recibimos de las entidades privadas que agrupan a ATA, por ejemplo, y también las televisiones públicas de las provincias, ese proceso se volvió a prorrogar y vencería, no tengo el cronograma acá, pero en el 2025 aproximadamente. La idea es que este proceso fuera irreversible, es decir, que esto no se desactivara como se hizo en el periodo 2015-2019, porque además hoy ya es inconcebible que sigamos con la televisión analógica, ¿no? Digamos, aunque la mayoría de los canales grandes, por lo menos que conocemos, ya han mutado a la transición digital, al encendido digital, pero se continúa en muchos casos con el encendido analógico, digamos, ¿no? Otra de las medidas reglamentarias que se tomaron hicimos un sistema
de resolución de controversias entre servicios de comunicación audiovisual. Una de las cuestiones que habíamos observado y que tiene que ver un poco con la anomia que se arrastra desde hace muchos años, sobre todo en el espectro de frecuencia modulada, son las interferencias, digamos, ¿no? Cualquiera, cuando enciende la radio del auto, puede observar que se producen, que es muy difícil, que hay muy pocas que salen sí, cristalinas, salen sin interferencias. De tal modo, digamos, esto sobre todo fue generado, este tema de las interferencias, por lo que nosotros llamábamos antiguamente permisos precarios provisorios o PPPs. Creo que no hace falta abundar en esa historia, pero viene desde antaño, ¿no? Muchos empezaron con un curso de la prescripción romana, digamos, ¿no? Más de 30 años, ni siquiera con la del Código Civil de Vélez Sarsfield. El tema es que los PPP, hoy en su mayoría licenciatarios, debido a que se presentaron a la normalización de la resolución 4951 del 2018, nunca tuvieron parámetros técnicos asignados. Y es una dificultad porque no conforman parte del plan técnico que en su momento elaboró la CNC, y esto es un tema que quizás entre los que venimos del área de Confer, AFCA, lo entendemos un poco más, pero que los técnicos, las áreas técnicas del ENACOM hoy y CNC antes, no lo comprenden en su totalidad y produce cierta discordancia, digamos, entre la Dirección de Servicios Audiovisuales y el área técnica muchos de ustedes son ingenieros que interactúan con el ENACOM y saben que una cosa es lo que dice la DINARTIC y otra cosa es lo que dice audiovisuales en estos temas. Bueno, entonces cuando pensamos, como no hay parámetros técnicos asignados, es claro que en muchos casos se abusa de las potencias que se utilizan y los transmisores que se utilizan en los antiguos PPPs. Y eso genera interferencias, naturalmente, y a veces también las generan los isocanales, porque los PPPs en un mismo isocanal quizás hay 3 o 4 radios, una en el AMBA, otra en la ciudad de Buenos Aires, AMBA Sur, AMBA Norte y AMBA Oeste, qué sé yo, y otra en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente el sonido viaja y en algún momento se encuentra, y por lo tanto había que ponerse de acuerdo en cómo regular esta situación, o por lo menos cómo solucionar las interferencias. Parte negativa, no hemos tenido mucho éxito, pero sí establecimos un sistema de solución de estas controversias mediante audiencias, con apoyatura técnica dentro del área de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, que, bueno, digamos que nos ha permitido solucionar en algunos casos, por lo menos 40% de los casos que tuvimos al respecto, el tema de las interferencias. También lo hemos utilizado este sistema para cuestiones de must-carry, es decir, la negativa de algunos servicios de televisión paga para incorporar señales, generalmente las de inclusión obligatoria, ¿no? Acá hago una pequeña apostilla que Gustavo seguramente me va a apoyar, que es la siguiente, digamos, durante esta gestión y también en la anterior se autorizaron señales informativas que se denominaron como de inclusión obligatoria. Inclusive en el reglamento que hicimos, que ahora después lo voy a mencionar, la resolución 1491, establece un procedimiento de cómo se llega a esa calificación que la hace el directorio y obliga a la televisión, digamos, a los cables, a incorporarla dentro de su grilla. Escuché que algún comentario periodístico y digamos que siempre decía que en la Argentina hay demasiadas señales de noticias. Entonces yo digo, ¿cuál es la queja, no? Porque digo, si
el objetivo de la ley 26.522 es preservar la libertad de expresión, y la libertad de expresión también se genera por la multiplicidad de voces, es decir, por la pluralidad de voces. Entonces creo que lo que es una crítica en realidad es una virtud, ¿no? O sea, tenemos señales informativas para todos los gustos, digamos, ¿no? Y hoy que tenemos elecciones podemos verlo, digamos, ¿no? Uno puede tomar el control remoto y mirar y pasar señales informativas que ponen mayor o menor énfasis en uno u otro candidato o en una u otra situación, y realmente eso me parece a mí que es positivo, que la pluralidad de voces es un objetivo que tiene que estar presente en toda la actividad regulatoria de las autoridades, digamos, ¿no? Del ENACOM en este caso. Y se incrementa la libertad de expresión, sumado, por supuesto, a este fenómeno nuevo de las redes. Se estableció también un procedimiento para dar cumplimiento a la nueva, lo que nosotros llamamos la declaración jurada anual, es decir, de actualización de los datos de los medios. Esto es importante porque en muchos casos había medios que hacía 5 o 6 años que no presentaban una declaración anual jurada y no sabíamos cuáles eran su situación, digamos, de servicio, digamos, si estaban al aire, no estaban al aire, con qué parámetros, en qué domicilio. Bueno, esta es la resolución 1230, hoy estamos procesando miles, digamos, anualmente. Bueno, como dije antes, se aprobó un reglamento general de servicio de televisión por suscripción, digamos, tanto fija y o radioeléctrica y o satelital. Esto nos permitió, antes había mencionado que el decreto 267 deja sin efecto, al sacar de la ley la televisión paga, digamos, deja sin efecto el artículo 65, que es el artículo de la ley 26.522 que establecía cuáles eran los canales y señales de inclusión obligatoria para la televisión paga. El famoso Mascarri, digamos, que no es un invento argentino, sino que viene de Estados Unidos, digamos, ¿no? de la televisión paga, y que esto generó con el 267 un gran desaguisado jurídico, porque nos encontrábamos con el problema de muchas señales que tenían la negativa de los cables de incorporarlas, y entonces no cumplían con el Mascarri. Así que nosotros, a través de un reglamento que fue el 1491 del 2020, establecimos o restablecimos las obligaciones del artículo 65. Lamentablemente hoy se ha generado, hay un amparo que favorece, digamos, una medida cautelar, mejor dicho, de un juez de Mar del Plata, que paraliza los efectos de la 1491 para todos los cables del país. Y bueno, lamentablemente hoy ya no tenemos este instrumento legal, no sabemos por cuánto tiempo, porque es una medida cautelar, ni cuánto se va a mantener. Generamos también, y esto también es importante y tiene que ver con los trámites, un micrositio nuevo dentro de la página de ENACOM, donde están todos los trámites, es bastante interactivo, con tutoriales, para presentaciones a concursos, para realizar transferencias, con todos los formularios, con indicaciones de tutoriales de video respecto a cómo efectuar cada uno de los trámites. Creo que mejoró muchísimo el micrositio, digo, por ahí estoy opinando yo, sino que está muy bueno, ¿no? Antes no había un sitio exclusivo y dedicado para audiovisuales, y bueno, eso lo que hace es ordenar también un poco todo el mundo de lo audiovisual, ¿no? También la parte de trámites de inspecciones de habilitación también está ahí en ese micrositio, entre las cosas que recuerdo. Bueno, esto era con el objetivo de lo que hablaba ordenatorio y de facilitar y agilizar los trámites. Ahora le voy a dar un poquito de números como para que veamos gráficamente cuál fue el resultado de esta gestión, ya que estamos hablando de un balance de estos casi 4 años.
me gustaría poner en números, digamos, cuál fue la gestión nuestra. La Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales gestiona un universo de 5.100 licencias y de 1.100 autorizaciones de servicio de comunicación audiovisual y 2.500 registros de señales productoras y agencias de publicidad que se renuevan anualmente, y el ISER. Desde el inicio de la gestión se otorgaron 1.269 licencias, en su mayoría de baja potencia y de amplitud de frecuencia modulada, y autorizaciones de servicio de comunicación audiovisual. Es decir, que durante este periodo incrementamos en casi un 30% la cantidad de licencias que se habían otorgado hasta el 2019. Digo, es un número bastante significativo. Esto no solo tiene como objeto, digamos, incrementar las voces o generar la pluralidad de voces, sino que se trata de muchas radios que, bueno, que funcionaban en la ilegalidad y que de este modo se incorporaron a la ley 26.522, permitiendo además acceder a otros beneficios como el FOMECA, también pagar lo que corresponde dentro de la ley, impuestos, y que le empiece a correr el plazo de la licencia, ¿no? Pero nos queda como materia pendiente, esto lo hicimos profundizando los concursos simplificados, pero también llamando en algunas zonas donde la oferta de frecuencias respecto de la demanda de futuros licenciatarios era escasa, digamos, y ahí lo hicimos con otro tipo de pliego, más al estilo tradicional, digamos, frecuencia por canal, frecuencia por frecuencia. Todavía no está totalmente terminado de resolver, como Mar del Plata, San Juan, sí, Salta creo que ya se completó. Y también llamamos, y esto es importante, concursos de televisión abierta, que hacía muchos años que no se convocaban, en diversas zonas de regiones del país. Muchos se resolvieron, otros están pendientes de resolver, de tal manera que casi vamos a duplicar la oferta de televisión abierta en todo el país. Además, hoy el universo, ayer estábamos haciendo números, existe 120 licencias y autorizaciones de televisión abierta en todo el país. Es decir, que generamos un nuevo importante incremento de televisión abierta, cumpliendo un poco con el objetivo. No todos están en funcionamiento, si no están en el aire, no todos, porque bueno, el sistema también, como ustedes saben, el de la multiplexación implica que hay un operador y licenciatarios, muchas de las cuales son recientes y están dentro de los 180 días para instalarse y ponerse en funcionamiento. Bueno, y también hacer una mención, Gustavo la hizo muy bien, respecto al plan de alfabetización, que también no solo es alfabetización digital, sino también en medios, y que lo conforma un equipo coordinado por Marianelli, la jefa del área de fiscalización, que bueno, dio todo este año y el año anterior estuvieron trabajando intensamente, dando cursos, charlas, en un tema que no tiene techo y que además posiciona al ENACOM no solamente como un ente regulador y un ente que aplica sanciones, sino también desde el punto de vista más pedagógico, más de prevención, más de formación de espíritus críticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, realmente el área de audiovisuales tuvo bastante actividad en los últimos años. La realización de concursos simplificados y mantenerlos, eso hizo posible también que se pudiera ordenar toda la parte de radios de FM
que, como bien decía hoy Martín, viene de larga data, previo a la gestión que tuvo Gustavo también en el CONFER, ¿no es cierto?, que fue heredado también en ese momento. Bueno, si les parece, comenzamos con preguntas del público. Yo tengo una preguntita para hacer. Me gustaría también tomar ahora un poco el rol de coordinadora de la Comisión de Servicios de Audiovisual del COPITEC, en el cual siempre debatimos todos estos temas también de audiovisuales y como nosotros seguimos llamándolo radiodifusión, porque somos técnicos y mantenemos la palabra radiodifusión. Bueno, como recién comentaban, el ente ha dado respuesta a los radiodifusores de FM con la regularización de la situación, adjudicando una frecuencia. Pero bueno, hay zonas de conflicto que no pueden resolverse, como recién decía Martín, Mar del Plata, Salta, San Juan, tuvieron una cantidad de ofertas muy importante y, bueno, obviamente no hay espectro para todos, tuvo que resolverse de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los avances que ha tenido la idea de extender la banda de FM utilizando los canales 5 y 6 de televisión, que va a dejar libre el apagón analógico o el encendido digital? Y si también simultáneamente hay planes de trabajar en un plan integral de digitalización de la radio con esta extensión de banda y evitar generar nuevos conflictos en el futuro. Bueno, la verdad es que la falta de resolución de la posibilidad de otorgar frecuencias en las zonas conflictivas, en un momento, bueno, ya no sé, pero eran 17 zonas conflictivas en todo el país, generalmente capitales de provincia y hasta 15 o 30 kilómetros, depende de la provincia. En ambas son 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Ha generado diversos estudios dentro del ENACOM. Ustedes saben que la dirección audiovisual no cuenta con un área técnica, como no la contaba el AFCA en su momento, que dependíamos mucho de lo que los técnicos en su momento de CNC pudieran decir al respecto. Hubo básicamente dos estudios. Se hizo un estudio encargado sobre digitalización, encargado por el directorio, y la conclusión es que es muy oneroso. La digitalización requiere una inversión importante de los privados y del Estado, y que el mercado de la radiodifusión, digamos, de las radios en particular, no podía generar esos costos tan elevados. También consultado los equipos de ENACOM que negocian el tema Mercosur, digamos, en el capítulo de radiodifusión. Brasil tampoco adoptó, digamos, también abandonó momentáneamente el tema de la digitalización. Pero sí se avanzó, y esto es un poquito más sólido y que quizás queda como un pendiente, como decía Gustavo, para la gestión que venga, la utilización de la banda baja, digamos, del 88 hacia abajo. Brasil ha comenzado a hacerlo, según tengo entendido, y acá quedó pendiente, pero hicimos algún sondeo respecto de que, por ejemplo, hay que modificar la recepción en digamos, de los autos, de las radios de los autos, que es donde mayoritariamente se escucha hoy con receptores de radio y no por vía de streaming, ¿no? Y eso implicaría que pedirle a los fabricantes que hicieran una modificación para poder tomar esa banda, digamos, en el automóvil o en los vehículos. Bueno, esto sí es un poquito más sólido, digamos, aunque no está el estudio terminado, y llegó, bueno, a manos del directorio y es un pendiente para la... Pero además, digo, respecto de esto y respecto a la solución, o eventual solución que pueda haber para las zonas conflictivas, Gustavo hizo referencia a algunos proyectos de ley que no tuvieron
mayores consecuencias, digamos, pero sí intenciones, que era estimular a las radios por streaming, que es un fenómeno nuevo, estimularlos en el sentido de que pudieran registrarse dentro del ENACOM, aquellas que tuvieran formato de radio tradicional, digamos, esta era la idea, haciendo un registro, digamos, ampliando el registro del artículo 58, por ejemplo, de la ley, y que pudieran acceder a beneficios tales como el FOMECA, por ejemplo. Y entonces de esta manera vamos a estimular, si bien no se soluciona la ocupación del espectro, me parece que podía descomprimir de alguna manera o estimular a que este fenómeno, que digamos sumado a la creciente conectividad, que este fenómeno de las radios por streaming también tuvieran de alguna manera un reconocimiento legal, no para control de contenidos, porque el tema de control sobre los contenidos de Internet es otra historia mucho más larga, digamos, pero sí para otorgamiento de, digamos, darle un viso de formalidad y además otorgamiento de beneficios que pudiéramos tener dentro de la autoridad de aplicación. Bueno, muchas gracias. Seguimos con las preguntas de los asistentes. Si hay alguna pregunta, alguno que quiera efectuar. A ver, sí. Ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Me presento, soy el ingeniero Eduardo Jalil, dueño de una empresa fabricante de transmisores, tanto de TV, digital y de FM, de hace 40 años. Todo lo que plantearon está perfecto, la verdad que es interesante. Ahora, ¿qué poder de control está aplicando la ENACOM? Porque la realidad, se lo digo yo, en la realidad del país, tengo más de 100 carpetas presentadas para licencias, donde a lo mejor el equipo tiene que ser de 200 vatios, de 100 vatios, y la realidad es que ponen equipos de 1 kilo a 2 kilos, ponen varios equipos en una torre, con lo cual generan interferencias en las otras radios, en la banda de aeronáutica, y podemos sacar un montón de reglamentaciones que son perfectas y son necesarias, pero si no hay un control de eso, en el interior del país es cualquier cosa. Equipos de 3, 4 kilos en un cerro de 2.000 metros de altura. Y eso, ustedes sabrán, genera problemas, pero impresionantes a kilómetros y kilómetros. Hay una mentalidad del dueño de una FM, cuando yo voy a vender un equipo, ¿a dónde querés llegar? Y 80 kilómetros. Y generalmente lo discuto con ellos. Está bien, yo voy a hacer negocio, te vendo un equipo grandísimo. Ahora, ¿qué negocio vas a hacer vos? Porque 80 kilómetros no vas a vender una publicidad, no vas a hacer nada de eso. Y yo veo, a lo mejor estoy equivocado, pero veo que no hay un control de los entes gubernamentales para que eso no suceda. Yo vengo en ENACOM desde hace muchísimos años que una solución a los grandes problemas de interferencias que hay, sobre todo en la banda aeronáutica, porque es un peligro, que la ENACOM exija poner filtros a la salida de los transmisores, determinando qué tipo de filtro tiene que ser, que se homologuen esos filtros, pero hace 30 años que se viene hablando de eso y no lo hacen. Y entonces eso genera un problema que son insalvables, realmente son insalvables. Entonces, no sé cómo será acá en el AMBA, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, pero en el interior no hay control de ENACOM. Hay control cuando, lógicamente, algún aeropuerto hace una denuncia a la justicia, entonces sí va la ENACOM y lo intiman. Yo he hecho un montón de carpetas y certificados de habilitación donde puse que se cumplía con todo y al año voy y esa persona no tiene más un equipo del que tenía. Tiene un equipo de 7 veces más de potencia. Entonces, y asignaciones. Hay un plan nacional de radiodifusión donde no era caprichoso. Si en una ciudad pongo esta frecuencia, no voy a poner esta porque la mezcla de las dos va a caer en la banda de aeronáutica. Pero he visto asignaciones que están esas frecuencias asignadas y uno sabe seguro que van a molestar a aeronáutica. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Que tiene que partir del Estado un control de policía, digamos, ¿no es cierto?, de todos esos problemas, que son graves, son graves. Bueno, mire, dos cosas. La primera es cierto. La segunda es que, lamentablemente, yo cuando hablé anteriormente dije que en materia de radiodifusión hay una gran anomia, es decir, una contracción al incumplimiento de la normativa, y esto es muy antiguo, no es nuevo. Digo,
trasciende muchas gestiones, digamos, ¿no? La tercera cuestión, digo, cuando yo voy con el auto y paro en un semáforo en rojo, no se me ocurre pasar, qué sé yo. Normalmente, hay locos que pasan igual, a mí en general paro, se pone rojo y paro para no avanzar, puede ser que puede venir algún otro auto de otro lado y chocar. Entonces, digo, cumplimos algunas normas que nos parecen básicas y otras que en materia de radiodifusión pareciera que las normas escritas están hechas para violarlas. Desde ese lado hay un déficit del Estado, evidentemente, en el control, pero también hay que decir que no se puede poner un inspector o un policía por cada emisora. Hay aproximadamente 3.000 emisoras de frecuencia modulada en todo el país y sería una actividad titánica, digamos, del Estado poner un inspector por cada uno. En esto también, yo creo que el año pasado lo mencioné, va la responsabilidad de los ingenieros de Copitec que aprueban las cosas, porque digo, yo soy profesional, soy abogado y con mi matrícula no firmo cualquier cosa, digamos. Tengo una responsabilidad que tiene que ver con el título universitario que me otorgó el Estado y una matrícula en mi colegio profesional. Entonces, por eso la ley habla del Copitec, digamos, la ley refiere a una responsabilidad que tiene que ver con la matrícula. Y digo, en esto creo que hay una responsabilidad compartida del Estado por su falta de fiscalización y también por aquellos técnicos, ingenieros que aprueban, por eso también hice referencia a los ex PPP, que de alguna manera no tienen parámetros técnicos, pero que a veces tienen una potencia radial efectiva de hasta 50 y más kilos. Y esto no es ni una radio categoría A, digamos, ¿no? Sería una triple A, no sé. Digamos, entonces nadie puede pensar que se puede convivir con esa cantidad de kilos en un mismo isocanal, digamos, ¿no? Entonces, es cierto, el Estado no es eficaz en el control y también es cierto que del lado de la responsabilidad profesional entiendo que debería haber un control. Es decir, es un control, una responsabilidad compartida, porque la responsabilidad del profesional es cuasi estatal también, porque tenemos un título que está avalado por el Estado, digamos, y que nos habilita y nos da una responsabilidad profesional. Ahora, sucede que yo hago un certificado de habilitación, firmo, arriesgando mi matrícula si firmo mal, ¿no es cierto?, de que esta emisora cumple con todo. Pero de ahí terminó mi gestión y yo me retiro. Y yo no voy más a esa emisora, no tengo un poder de policía ni de control. Y me he encontrado muchos casos que el titular de esa emisora, un año después, decidió sacar ese equipo, poner un equipo de 4 kilos, de 3 kilos, decidió poner 8 dipolos, decidió subir la torre. Y ahí yo no, lamentablemente, porque es un problema, no estoy queriendo salvar al ingeniero, ¿no es cierto? Pero Dos cuestiones quería agregar a eso. La primera, que respecto de las interferencias aeroportuarias hay un protocolo que nosotros renovamos también en esta gestión, donde efectivamente se hace un control a través de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, DINASIF. Muchos de ustedes quizás conocen los técnicos que llevan a cabo esa tarea. Y ese control efectivamente se corrige la interferencia y se regresa al día siguiente y se hace un sumario respecto de eso. Por lo menos para el tema aeroportuario y otras fuerzas que también pueden ser otras fuerzas de seguridad o interferencias, a veces la policía o digamos, o sea, digo, es más amplio que aeroportuario. Obviamente que se siguen produciendo porque no podemos evitar que cuando se va el inspector o se va el ingeniero, como en el caso que dice usted, que usted aprueba algo con el certificado y luego ellos cambian los parámetros, evidentemente volvemos al tema de la anomia, digamos, ¿no? Nosotros, por eso, Dios, todo se vincula de alguna manera con esto de la declaración jurada anual que hacemos, que es la resolución 1230, donde anualmente se nos debe declarar bajo qué parámetros y en qué domicilios, porque a veces hay una mudanza de planta y no está declarada, pasan muchos casos. Y las interferencias se producen pues se modificó la planta, digamos, el domicilio de planta. A veces no es un tema de potencia, o a veces es un tema de potencia y de
mudanza de la planta no declarada. Bueno, lo que hay que saber es que todo eso es causal de caducidad de la licencia. Entonces digo, hay una responsabilidad. Y que además firmar una declaración jurada falsa, es decir, cuyos datos difieren de los que ocurren en la realidad, es un delito, que se llama falsedad ideológica y está en el Código Penal. Una anécdota, en La Rioja, en un cerro, donde, no exagero, debe haber 25 emisoras de FM, varios canales de televisión. Uno llega a ese cerro y primero me voy a cocinar con la RF, ¿no es cierto? Pero segundo digo, no puede ser que la ENACOM haya autorizado todas estas emisoras que están acá. O sea, técnicamente no es coherente. Evidentemente no están muchas autorizadas, pero están todos transmitiendo en un cerro. Me habrán notado por mi tonada que soy de Córdoba, ¿no es cierto? Bueno, Córdoba tiene un montón de cerros. Hay infinidad de emisoras en los cerros. ¿Con qué sentido? En la punta de un cerro, ¿para qué? Si voy a estar metiendo señal en... Y bueno, ahí evidentemente hay mucha gente que está incumpliendo, porque no creo que ENACOM no va a asignar, si yo presento un proyecto en un cerro a 3.000 metros de altura. Como Martín lo dice, no tenemos la capacidad claro. para revisar todo, y también hay una falta de interés de cumplimiento de... Total. Así que, Total. Para tranquilidad de los que tienen que volverse en avión, controlamos bastante los aeropuertos. No, lo de los aeropuertos sí. Sí, porque yo también fabrico los por filtros eso, que hacemos para la no ahí intervenimos, no sí. solo intervenimos, sino que además apagamos, digo, y si hay que... Sí, eso sí. Pero bueno. También depende de la responsabilidad de los licenciatarios, ¿no? Que muchas veces hacemos nosotros, como bien decías, la habilitación, nos vamos y el licenciatario es quien hace lo que quiere. Y nuestro país es muy extenso y los recursos personales también son escasos, no solamente el espectro. Bueno, otra pregunta, creo que por acá había otra. Doctor Klimber, quería consultarle sobre la medida cautelar a la que hizo referencia del juez de Mar del Plata, si tenía un poquito más de data sobre del alcance de esa medida y si también la medida alcanza la televisión satelital, DirecTV. Mire, sí, la respuesta es sí. Hoy está vigente, nosotros no llevamos no somos el área que lleva los juicios del ENACOM, sino lo hace el área jurídica, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pero obviamente que nos informan. Hay una medida cautelar bastante particular porque la inicia la capital y luego el juez la extiende en una especie de lo que los abogados llamamos acción de clase, al estilo de Estados Unidos, para todos los servicios de televisión paga de todo el país. Luego se presenta, en principio era solo para los no satelitales o para los de suscripción fija y o radioeléctrica, y se presenta a DirecTV y pide que también le alcance, lo cual es raro porque a DirecTV sí se le aplica la ley 26.522. Es decir, si no se le aplica el 1491, se le aplicaría el 65. Y sin embargo el juez, ante sí y en esta cosa rara, sin consulta técnica, que esto nos está pasando también muy seguido, que jueces que sin ningún asesoramiento técnico saquen medidas que nos paralizan concursos o nos obligan a llamar concursos en frecuencias que no están en el plan técnico, por ejemplo, que esta es otra de las causales por las cuales se interfieren. Nosotros sabemos que, llamar en algunas frecuencias donde solamente hay un canal de distancia puede generar interferencias, o hay un PPP en la misma, un ex PPP en el mismo isocanal, cercanamente, o sea que se va a generar una interferencia. Sin embargo, el juez piensa, muchos jueces sin asesoramiento técnico piensan que es la habilitación de un comercio o algo parecido y que eso no tiene parámetros técnicos, ¿no? También acá hay un combo, una conjunción de situaciones, ¿no? Los problemas nuestros que los asumimos, pero que tratamos de superarlos mucho a través de las medidas que tomamos en estos 4 años y que obviamente no alcanzan para resolver, sobre todo en las zonas conflictivas, la normalización. El comportamiento de los licenciatarios y no licenciatarios, y aquellos que tienen emisoras pero que no tienen autorización legal para emitir de ninguna índole,
y también el Poder Judicial, que a veces actúa de un modo unilateral, sin tener en cuenta que se trata de un espectro, digamos, y a veces, yo lo intento graficar en un departamento de 2 ambientes, intentan meter 50 personas, no van a entrar. Y esto también nos está pasando y contribuye también a la cuestión de las interferencias y los problemas que se nos generan a partir de decisiones que no tienen suficiente asesoramiento técnico. Con el Poder Judicial. Frena medidas todo el tiempo, ya sea del Poder Ejecutivo o del Congreso. Nosotros tenemos una ley de amparo o de medidas cautelares respecto del Estado Nacional, que las medidas pueden durar hasta 6 meses. Tenemos una medida cautelar desde abril del 2021 que cada 6 meses la renuevan por 6 meses. Así que llevamos casi 3 años de la medida cautelar sin que se atienda a la cuestión de fondo. Entonces, la cuestión de fondo queda paralizada. Hay una ley del Congreso que estableció, esto lo tengo muy presente por la ley de medios. Cuando la ley de medios se dilataba la discusión sobre la constitucionalidad o no del artículo 161, que tenía que ver con la desinversión, porque la ley tenía efectos retroactivos, que recién se resolvió en el 2013, cuando la Corte decreta la constitucionalidad. Entre el 2009 y el 2013 eso estuvo frenado 4 años. En el año 2010 la Corte saca un fallo advirtiéndole a los jueces que no podían, a través de medidas cautelares, suplir la cuestión de fondo. Si vas a meter una medida cautelar y no resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad, la terminás resolviendo con una medida cautelar, porque planchaste la ley o la ejecución de la ley. Me acuerdo de ese fallo de octubre del 2010 que provocó que el Congreso sancionara una ley para regular las medidas cautelares contra el Estado, que no pueden ser inaudita parte, es decir, le tienen que dar traslado al Estado y además pueden durar 6 meses. Nosotros hemos tenido medidas cautelares sin traslado al Estado y que, vuelvo a repetir, desde abril del 2021 tenemos el decreto 690, lo tenemos frenado porque cada 6 meses lo prorrogan por 6 meses más. Así que en octubre venció la última prórroga, que todavía no nos notificaron, debe haber sido prorrogado. Es decir, en abril vamos a cumplir 3 años de una norma suspendida sin que nadie diga que es inconstitucional. Bueno, ahora el disparate del cable, que además lo extienden a lo que la ley expresamente determina que sí debe cumplir, que es la televisión satelital. Bueno, si esto le agrega más problemas a una actividad que ya tiene problemas. Entonces, dictamos, en ejercicio de nuestras facultades, decimos que tal señal es una señal de alcance nacional, que eso implica trabajar sobre la pluralidad de voces, y después viene un juez y dice, no, pero usted no tiene facultad para hacer esto, lo suspendo la aplicación de este reglamento. Bueno, estamos en ese problema. Bueno, gracias, Gustavo. Hay una pregunta más allá en el fondo. Consultar. Hablaron de las radios online o las radios por streaming. ¿Qué visión tienen con respecto al nuevo ecosistema digital, la infraestructura, la conectividad, todo lo que estuvieron mencionando, con respecto a la radio tradicional? Porque podría aportar justamente una solución también a lo que estamos charlando. ¿Cómo ve la INACOM las radios online nativas en este contexto y a futuro, no? Bueno, es un poco lo que venía diciendo, digamos. Nuestra idea es incluirlas en la legalidad, en el sentido no porque sean ilegales, sino porque pudieron obtener algunos de los beneficios que tienen las radios que ocupan espectro, digamos, ¿no? Y en un proyecto de ley que hicimos, digamos, que elaboramos y que no tuvo, la idea era incorporarlas y registrarlas y que pudieran acceder a FOMECA. Un proyecto de ley y de DNU también, por las dudas. Sí. Ni una cosa ni la otra. Bueno, la verdad es que
todo el fenómeno digital hay que comenzar a abordarlo. Yo particularmente, esto es una opinión personal, digamos, no como funcionario. Europa ya, digamos, hay dos grandes modelos, digamos, esto de la economía de las plataformas, a la que hizo referencia Gustavo. Europa tiene una ley de servicios digitales que entró a regir hace unos meses, un par de meses, para toda la comunidad económica, que establece determinadas obligaciones a las grandes plataformas, y que, bueno, digamos que este fenómeno, digamos que es mucho más acelerado, el fenómeno tecnológico es mucho más acelerado que la capacidad de los estados de regularla. En algún momento en América Latina, porque no se ha hecho nada todavía, debería abordarse. Lo nuestro era mucho más modesto, tenía que ver con las radios, que la pregunta que vos hiciste, y era generar un registro, no porque nosotros tenemos también la cuestión de fiscalización de contenidos, pero como no nos metemos en el tema de fiscalización de contenidos por Internet porque no corresponde, sí para darle, repito, beneficios que tienen que ver con la legalidad, y de esta manera además descomprimir un poco, digamos, estimular que se descomprima, digamos, el espectro en aquellas zonas, sobre todo donde no hay posibilidad de otorgar una frecuencia dentro del espectro. Hay una cuestión cultural en el sentido amplio de la palabra. Nosotros hemos tenido diálogos, muchos diálogos, con algunas radios por streaming que hay en la ciudad de Buenos Aires y que marcan agenda política, ¿sí? Digo, Radio Caput te ha metido títulos en los diarios, Futurock. Y el problema que tenían, y digo, por eso es cultural, les costaba conseguir publicidad porque no tenían aire. Y en realidad hoy todo es multiplataforma. Finalmente decidieron no ingresar al aire. Era dificultoso, pero decidieron no ingresar. Y es un poco cambiar la cabeza. Es, bueno, mira, lo puedes hacer por este lado, pero también lo puedes hacer por este. Entonces habíamos dicho, bueno, para alentar que pueda ser vía streaming, bueno, establezcamos registro, establezcamos una serie de cosas, pero además la posibilidad del beneficio del FOMECA. Digo, porque en definitiva están haciendo radio, aunque no ocupen espectro. Pero bueno, la verdad que la experiencia legislativa en estos 4 años fue muy escasa. Hay buenos proyectos. En el 2021 a mí me tocó ser diputado un tiempo. Pedí una licencia del ENACOM, me la otorgaron y después volví al ENACOM. Aproveché y presenté 3 proyectos en la Cámara para atender esto. Y la verdad que fue imposible. Digo, lo único que pudimos hacer es que los impuestos de asignación específica que estaban siguieran estando. Nada más, es decir, quedar en el mismo lugar. Yo espero, y sería sensato, que pueda producirse un debate entre todos los sectores, no solo las fuerzas políticas parlamentarias, sino también los sectores de la actividad, para abordar estos temas que están pendientes y que ya están regulados en otras partes del mundo porque ha habido un cambio de consumos culturales. Digo, hoy el cable tiene dificultades. Yo creo que mucha gente sigue teniendo cable porque en realidad le llega internet a través del cable. Ahora, decile a ese cliente que no tiene Amazon, ni Netflix, ni Disney, se vuelve loco. Ahora, no pagan gravamen, utilizan la capacidad instalada. Bueno, me parece que son temas a abordar desapasionadamente en el sentido de, digo, no hay un trasfondo político partidario cuando regulás. Lo que hay es una necesidad de, bueno, cambió la forma, cambió la cultura, cambió el consumo, tenemos que cambiar las normas. Y nos costó, no pudimos. Además quería acotar también que en radiodifusión hay mucha carga impositiva, aranceles de entidades gestoras de derechos, en fin, una cantidad de temas que son complejos para un radiodifusor pequeño, como son normalmente las FM,
y por ahí sería bueno trabajar en una simplificación de toda esa carga que Pero tiene. para poder abordarlo, todo lo que tiene que ver con impuestos necesita la participación del Congreso. Entonces, es por ley, no lo podemos hacer nosotros. Así que esperemos poder abordarlo en diálogos políticos en el futuro inmediato. Además hay una competencia, digamos, desleal, por decirlo de alguna manera, porque la televisión abierta, y, digamos, todos aquellos que tienen registrados su domicilio, que son licenciatarios en el país, pagan una serie de impuestos que no pagan las plataformas. Es decir, hay una inequidad enorme, digamos. Tienen toda la carga obligacional de la ley 26.522, de las leyes impositivas, etcétera, mientras que las plataformas, además en un contexto de crisis económica con falta de dólares, digamos, de divisas, las plataformas cobran en sus servicios, sus abonos en dólares, que son dólares que se compran, las tarjetas compran en el Banco Central, que son los intermediarios, y que giran al exterior. Y si no se paga impuesto, no dejan un centavo en la Argentina, digamos. Entonces, la verdad es que hoy es insostenible no generar algún tipo de normativa que pudiera equilibrar un poco la balanza, y que hay que discutir, como dice Gustavo, en el ámbito del Congreso de la Nación, que es el ámbito adecuado para esto, ¿no? Esperamos que se le dé un poco de interés, ¿no? Dentro del ámbito legislativo todos estos temas, porque sí, es muy desigual. Utilizar toda la infraestructura que por ahí familias, pymes están invirtiendo para tantos años como para poder brindar un servicio. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Si no, yo tengo una pregunta también acá que me han mandado, la última. Bueno. Y así vamos cerrando el panel, porque además ya estamos en hora. Bueno, respecto a los programas de ANR y subsidios para conectividad, ¿no? Preguntan si se puede encontrar un procedimiento que agilice las adecuaciones de los proyectos por las variaciones tan continuas de los valores, y también muchas veces de las marcas y modelos de los equipos que se pusieron en el anteproyecto o en la tramitación de la ANR, pero una vez que son adjudicados, bueno, debido a las dificultades que hay por las importaciones, y también ahora se sumaron los pagos al exterior, bueno, eso hace muchas veces que no se disponga de ese ítem declarado. Entonces, los proyectos terminan prolongándose en forma excesiva, y bueno, y es una realidad que ya supera hasta los proveedores, ¿no? También hay proveedores que nos advierten que hay variaciones no solo debido al valor del dólar, sino también porque aumentan en los países de origen. También hay inflación en los países de origen. A ver, dos cosas. La primera, toda la normativa que escribimos la fuimos corrigiendo sobre la marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque, soy sincero, me vine a ver un gobernador, me plantea cuáles son las necesidades y no encajaba en el único programa que tenía. Era el gobernador de Tierra del Fuego. Son 3 ciudades, las 3 tienen más de 5.000 habitantes, lo único que había era un programa hasta 5.000 habitantes y todo lo demás no se podía hacer. Bueno, ¿cómo solucionar la falta de conectividad? Bueno, había que escribir un programa de barrios populares, otro de instituciones públicas, y así lo fuimos escribiendo. Lo fuimos corrigiendo sobre la marcha, ese programa que habíamos escrito. ¿Por qué? Bueno, porque era demasiado engorroso, porque faltaba esto, porque sobraba esto otro, y entonces las propias resoluciones que sacamos con posterioridad, corrigiendo o modificando el programa original, es porque no había nada, creíamos que de esta manera estaba bien, y la práctica resultó que había que hacer modificaciones. Eso es algo que ocurrió y sigue ocurriendo. Segundo, no es un directorio homogéneo, es decir, no todos pensamos lo mismo. Algunos pensamos de una manera, otros piensan de otra manera, y en esa puja de pensamiento está lo que se termina escribiendo. Digo, lo de instituciones públicas, cuento la anécdota,
éramos 4 directores, 3 del oficialismo, 1 de la oposición. Entonces nosotros escribimos el programa Instituciones Públicas. El de la oposición dijo, no, solo hay que limitarlo a estas 3 actividades. Bueno, necesitábamos el quórum, entonces el voto de él valía el quórum, lo limitamos a esas actividades. Que no está mal, digo, son criterios. Bueno, educación, salud y seguridad. El resto le corresponde a los municipios y a las provincias. Bueno, nada, es parte de la discusión política en un directorio, salió de esa manera. Yo creo que sí, que el procedimiento es muy engorroso, pero esta es mi opinión, somos 7 en el directorio. La oposición vota dividido, hay un miembro de la oposición que vota en contra de barrios populares porque cree que no debería llevarse conectividad a barrios populares. Hay otro director de la oposición que vota a favor porque está de acuerdo en que se lleve conectividad a barrios populares. Es decir, no todos pensamos lo mismo. Ahora, sí creo y espero que podamos, cuando escribimos la norma, la inflación estaba en un porcentaje, ahora está a más del doble de lo que nosotros escribimos. Y la verdad que yo veo cuáles son los problemas y que tenemos que flexibilizar lo que hemos escrito. ¿Por qué? Bueno, porque no te alcanza la plata y no le permitimos cambiar el proyecto. Pero cambiar el proyecto es cambiar el equipamiento para mantener la originalidad del proyecto o reducirlo un poquitito porque si no, no llegamos. Y cuando viene la readecuación, tardamos tanto en dárselo que tiene que pedir otra porque esa ya no le alcanza. Y bueno, estamos en esa lucha interna, a veces la gano, a veces la pierdo. Digo, yo soy más flexible en cuanto a lo que habría que modificar. Pero aunque parezca mentira, hay una experiencia que es la judicialización de todas las decisiones que tomamos. Entonces, cuando hubo un cambio de gobierno en el 2015, estuvieron 2 años caminando por tribunales todos los que habían dado las asignaciones del FOMECA. Entonces, digo, la verdad que ese también es una traba, porque ningún funcionario de línea quiere firmar más allá de lo que estrictamente está escrito, porque mañana le puede caber a él un problema. Entonces, eso ha también ralentizado todo. Pero bueno, reconozco el problema, lo padecemos el problema, uno espera que se normalice la cuestión económica, pero también reconozco que hay que modificar lo que hemos escrito porque hoy no está alcanzando. El objetivo se sigue cumpliendo, porque digo, tenemos muchos proyectos aprobados, pero hay que seguir dando la discusión para flexibilizar sin perder el norte de lo que la ley te permite y no te permite, pero flexibilizarlo un poco, porque si no termina siendo un problema. Sí, es una herramienta muy, muy útil. Los recursos están porque todos los pagamos todos los meses y se actualiza mes a mes, así que bueno, será cuestión de seguir. A ver, lo que no podemos manejar es la inflación y la verdad que no podemos correr contra la inflación. Ahora, sí podríamos y deberíamos, esta es mi opinión personal de 1 de 7, flexibilizar algunas normas para poder flexibilizar el proyecto sin que este sea una modificación sustancial del proyecto, pero que permita cumplir el objetivo que es llevar la conectividad a ese lugar. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Gustavo y Martín, por las presentaciones. Y bueno, los invitamos a que visiten ahora la muestra.